Pikachu, One Piece, Sailor Moon y la famosísima Gran Ola de Kanagawa en un solo lugar. Hoy te quiero platicar sobre la exposición temporal en colaboración del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México y el prestigioso Victoria and Albert Museum en Londres. Este bello evento llamado Japón del mito al manga es básicamente una exposición sobre cómo la naturaleza en Japón ha sido la fuente milenaria de inspiración para la producción del folclore y el mito, que a su vez se refleja en el arte y también en la cultura popular que llega hasta nuestros días en forma de manga y anime. Pero, creo que nadie ha hablado sobre la verdadera importancia de esta exposición. Y yo te voy a decir por qué creo que estamos ante el verdadero cambio de un paradigma y que quizás deberíamos de estarle poniendo un poquito más de atención. Primero, hablemos del lugar, y que es el Museo Franz Mayer. Para quienes no son de México o quizás no están demasiado clavados en este tema de los museos, este recinto ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los espacios culturales más reconocidos por su acervo de artes decorativas y por estar en un edificio histórico del siglo XVI que es una chulada. Desde su apertura en 1986 ha albergado todo tipo de colecciones impresionantes y ha sido sede de exposiciones de un nivel altísimo de curaduría. En pocas palabras, es el tipo de museo que una va pues esperando encontrar arte clásico, piezas patrimoniales o exposiciones de diseño, pero ese diseño con D mayúscula y no necesariamente una arrocera de Hello Kitty. Y a ver, no es que en otros museos en el mundo no haya algo parecido. De hecho, la cultura popular se ha ido incorporando a las colecciones de estos museos poco a poco y desde hace ya varios años. Incluso el mismo Franz Mayer ha ido evolucionando. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre del 2018 se inauguró la exposición temporal El Mundo de Tim Burton, una exhibición dedicada al universo visual del cineasta que mostraba a través de un recorrido muy visual sus creaciones cinematográficas, ilustraciones y bocetos. Este quizás representa el gran evento o el primer gran evento de cultura pop en el formato curatorial del Museo Franz Mayer. Y después, en octubre de 2024, tuvimos por varios meses el Museo de 31 Minutos. También un éxito total. La exposición sobre este icónico programa chileno de televisión fue la primera muestra en México dedicada a los personajes y universos de este noticiero satírico, incluyendo como parte de su recorrido títeres originales, sets, materiales documentales inéditos y mucho más. Que por cierto te dejo el link de ese video por si quieres conocer más sobre ese tema. Y vamos, como que últimamente el Franz Mayer pues sí le está echando ganitas con este tema de la cultura popular. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez en México un museo de esta talla le está dando un lugar al manga, al anime, a los juguetes, a la moda, en general a la cultura popular japonesa. Y no solo eso, sino que al mismo nivel, dialogando en el mismo espacio con obras centenarias de arte tradicional japonés. A ver, no es lo mismo mis ternurines en mi estudio que los ternurines colocados en el Franz Mayer junto con grabados de hace 165 años. Y es que no podemos negar que toda la vida nos han dicho que las cosas que encontramos en un museo pues tienen algo de importante. Es decir, la narrativa que nadie te está diciendo de frente es que esta exposición demuestra que el manga y el anime son lo suficientemente importantes para estar en un recinto como este. Y a eso se le llama legitimación. Ojo, esto no significa que antes no fueran igual de importantes o valiosos. Más bien significa que muchos se tardaron quizás en entender o creer que esto tuviera un valor como cultura. Estos personajes que tanto amamos, bueno, y que si no los amas, por lo menos los reconoces, y que hace una década quizás creíamos que solo íbamos a encontrar en los tianguis, en los puestos callejeros, en las convenciones de nicho, que al menos así me tocó a mí. O sea, que me tocó a mí mucho antes de internet y de Crunchyroll y del bendito comercio internacional en línea. Pero bueno, éramos una generación que moría por tener un
un pedacito original de ese mundo, simplemente por sentir que estaba más cerca y que claramente las cosas no eran de tan fácil acceso, o más bien era casi imposible como lo es ahora, y que al menos yo al crecer moría por poderle decir al mundo por qué estas cosas que tanto amaba valía la pena de compartir, merecían ser estudiadas, observadas, y que además, antes que nada, no nos olvidemos, eran sumamente estigmatizadas. En los años 90 y a principios de los 2000, tener una playera de Pokémon o decir que te encantaba Dragon Ball Z, en especial si eras una niña, pues no era precisamente normal, o al menos no se percibía como algo normal. En el peor de los escenarios era motivo de bullying, de rechazo, marginación, y ante tan poco acceso a la información oficial, la mayor parte del tiempo eran vistos como contenidos, personajes e historias pues un poco raras, incluso de contenido algo sospechoso. Y es que no ayudó, por ejemplo, que el anime desde el inicio no se entendiera como un producto diverso. Mucha gente pensaba que porque era animación era exclusivamente contenido para niños, y por falta de información y abuso de ciertas empresas que solamente buscaban comercializar y no la construcción y el cuidado de una industria, todo se metió a la misma bolsa. Y por ejemplo, ciertos contenidos eróticos, claramente dirigidos a audiencias adultas, fueron mal interpretadas como si fueran de origen pues para niños, cosa que ya sabemos que no es así. Y pues afortunadamente, más vale tarde que nunca, pero pues eso ha ido cambiando con el tiempo. Ya tenemos acceso a la información, espero que todos nos documentemos y por lo tanto entendemos que existe un rango enorme y diverso de contenidos dirigidos a diversas audiencias, es decir, a diversas edades, y que también hay diferentes temas, estilos, géneros, incluso tipos y tonos de narrativas. A lo mejor eres demasiado joven o no, pero si estás como yo, quizás recuerdes aquel divertidísimo episodio en el que Pokémon fue asociado con el diablo, o decían que era producto del diablo, que tenía contenidos satánicos, algo así. O sea, fue real y fue tema de conversación pública. Muchos niños dejaron de ver Pokémon porque sus papás les prohibieron, porque por alguna razón, no lo sé, la influencia del demonio en Pikachu o algo así. Pero los tiempos cambian y hoy en contraste tenemos a un papá firmando una tarjeta Pokémon, ¿por qué no? Pero bueno, estos ejemplos demuestran que la historia que tenemos de este lado del charco, o sea, en Occidente, específicamente en mi experiencia en México, sobre el manga y el anime, creciendo en los años 90 y 2000, pues fue un camino bastante empedrado. Ni en mis sueños más nerdos hubiera imaginado en aquella época que algún día llegaríamos a ver una exposición como esta. Y bueno, el camino difícil a la legitimación no es exclusivo de Occidente, ni siquiera de México. Para que te hagas una idea, tomando en consideración que la creación del manga empezó por ahí de mediados de los años 40, inicios de los años 50, fue apenas hasta los años 80 cuando en Japón, en las universidades, se empezó a estudiar el manga como un objeto de estudio y de análisis cultural, histórico, estético, o sea, en Japón, en el lugar de origen. Y es así, pues consideremos que para Occidente todavía tardó varias décadas en ganar respeto y un lugar en la parte académica, digamos, en la parte de estudio. Entonces sí, tiene en realidad poco tiempo de haber sido reconocido para poderse estudiar formalmente. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nos dice esta exposición? Pues refuerza la idea que vale la pena estudiar, conocer, entender, disfrutar y vivir el manga y el anime como un verdadero fenómeno cultural popular de una industria cultural y de su importancia como patrimonio visual y narrativo en nuestra era. Y quizás aún no hemos cambiado demasiado como sociedad. Aún tenemos desgraciadamente prejuicios sobre las cosas que no entendemos o no conocemos. Pero ver que esta industria cultural, tanto el anime como el manga, que siempre han sido motivo de mi más grande admiración, es hoy un ejemplo de que sí se puede encontrar un concilio, sí se puede poner a las partes de acuerdo, sí puede ser entretenimiento, pero también tener su lugar en la parte de estudio, en la parte de las universidades, la académica, en los museos, y que al final
puede haber un diálogo, puede haber una apertura y una ventana para que muchas nuevas generaciones se sumen al fandom, creen comunidad y no solo desde la sala de una casa o en un celular, sino en un espacio como este. Y no te voy a mentir, estar ahí me sacó una lagrimita Remy. Y esto yo solo espero que sea el inicio de algo mucho más grande. Si andas por la Ciudad de México, la exposición estará hasta el 30 de septiembre del 2025. Abre de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general es de 180 pesos mexicanos, pero hay descuentos para estudiantes, profesores, adultos mayores con credencial vigente y hay que sacar el boleto en línea de preferencia para asegurar el acceso. Yo, te voy a ser sincera, estoy completamente sesgada. Soy fan de Hokusai. Yo tenía que ir a ver esa ola, no de a gratis. Estuve 3 años inculcando a muchas generaciones la importancia de esa pieza. Así que si tienes chance, te recomiendo ir a echarle un ojo. Y no solo por lo que vas a ver, que sí es muy valioso, pero también por lo que, a mi parecer, es un momento histórico para quienes amamos el manga, el anime y la cultura japonesa. Con este video estreno una nueva sección en Unicornio Kamikaze. Me sacaría otra lagrimita Remy si te pudieras suscribir, darle like y comentar este video para que pueda empezar a hacer muchos más videos como este y otro tipo de contenidos. Unicornio Kamikaze es un espacio dedicado al anime, manga, videojuegos, cultura pop y todo lo que quepa en medio. Nos vemos pronto. ¡Yosh!